La sombra en el espejo. Capítulo 1. El legado familiar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, había una antigua mansión, la Casa Alvarado, que había estado vacía durante décadas. La familia Alvarado había sido una de las más prominentes de la región, pero una serie de tragedias la había llevado a la ruina. Se decía que la mansión estaba maldita, y los habitantes del pueblo la evitaban. Un día, Laura, una joven estudiante de historia, heredó la mansión de su abuelo, un Alvarado. Intrigada por su pasado y las leyendas que rodeaban la casa, decidió mudarse allí con la esperanza de descubrir la verdad. Armada con su curiosidad y un cuaderno, llegó a la mansión en una tarde lluviosa. Al cruzar el umbral, la puerta chirrió ominosamente. El aire era frío y el polvo cubría cada superficie. En la entrada, un gran espejo de cuerpo entero reflejaba su figura, pero algo en él parecía extraño. Laura sacudió la cabeza y se dispuso a explorar. Capítulo 2. Los descubrimientos. Mientras exploraba la casa, Laura encontró objetos antiguos, fotografías de su familia, cartas y diarios que narraban la historia de los Alvarado. Las entradas del diario de su bisabuela hablaban de un amor prohibido y de sombras que acechaban en la oscuridad. Esa noche, mientras estudiaba, escuchó un leve susurro. Al principio pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que provenía del espejo. Se acercó lentamente y al mirarlo sintió una extraña conexión. Las sombras dentro del cristal parecían moverse, danzando como si estuvieran vivas. Laura decidió que debía investigar más. Al día siguiente comenzó a buscar en la biblioteca del pueblo, preguntando a los ancianos sobre la familia Alvarado y la mansión. Muchos la miraban con desdén, como si temieran hablar del tema. Una anciana finalmente se acercó. Los Alvarado tienen un oscuro secreto, dijo, mirando alrededor como si temiera que alguien la escuchara. Se dice que en la mansión hay un espejo que guarda las almas de aquellos que han muerto. Nadie debe mirar en él después del anochecer. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su curiosidad solo aumentó. Capítulo 3. El espejo maldito. Esa noche, Laura decidió enfrentar sus miedos. Se sentó frente al espejo con una vela encendida y comenzó a hacer preguntas en voz alta. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué sucedió con la familia Alvarado? De repente, la llama de la vela parpadeó y el reflejo en el espejo se distorsionó. Las sombras comenzaron a tomar forma, y una figura emergió lentamente. Era una mujer con un vestido antiguo, su rostro pálido y sus ojos vacíos. «Ayúdame», susurró la figura, su voz un eco lejano. Laura se sobresaltó, pero la curiosidad la mantuvo en su lugar. «¿Qué necesitas?». La figura señaló hacia un rincón del espejo. «El pasado debe ser confrontado. Solo así podrás liberar a aquellos que están atrapados». Laura sintió que algo la atraía hacia el espejo. Con un profundo suspiro, tocó el cristal. Una oleada de frío la envolvió, y en un instante fue transportada a un oscuro laberinto de recuerdos. Capítulo 4. Recuerdos del pasado. Laura se encontró en una habitación similar a la suya, pero todo estaba en penumbras. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire olía a humedad. En el centro, un grupo de figuras se movía de un lado a otro, atrapadas en un ciclo de desesperación. Al acercarse, reconoció los rostros, eran miembros de su familia, sus antepasados. Todos parecían perdidos, incapaces de ver o escucharla. Laura intentó llamarlos, pero su voz se desvanecía en el aire. La mujer del espejo apareció a su lado. «Debes ayudarles. La traición y la culpa mantienen a estas almas cautivas». Laura entendió que debía desentrañar el secreto que había llevado a su familia a esta oscuridad. Recordó las cartas que había leído sobre un amor prohibido entre su bisabuela y un hombre de otra clase social, una relación que había desatado la ira de su familia. Capítulo 5. El sacrificio. Mientras Laura exploraba más el laberinto, encontró una puerta que conducía a un jardín marchito. En el centro había una estatua de su bisabuela, con una expresión de tristeza en su rostro. A su lado, un pequeño altar estaba cubierto de flores marchitas. «Este es el lugar», dijo la mujer del espejo. «Aquí la traición fue sellada. Debes ofrecer algo de valor para romper la maldición». Laura recordó un antiguo medallón que había encontrado en la mansión, un objeto que pertenecía a su bisabuela. Decidida, regresó a la habitación y tomó el medallón.
Al volver al jardín, lo colocó en el altar. Perdono a aquellos que cometieron errores, y les pido que encuentren la paz, dijo con voz firme. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las sombras se agitaron. Las figuras de su familia se detuvieron y comenzaron a girar en su dirección, como si finalmente la estuvieran viendo. Un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando el jardín. Capítulo 6. La liberación. Con un gran estallido, las sombras comenzaron a desvanecerse, y los rostros de sus antepasados se transformaron en sonrisas de gratitud. La mujer del espejo sonrió, su figura brillante. Has roto la maldición. Gracias, Laura. Ahora podemos descansar. Laura sintió una oleada de paz, pero al mismo tiempo, un intenso deseo de regresar a su mundo. ¿Cómo puedo volver? Debes mirar en el espejo una vez más, dijo la mujer. Recuerda siempre lo que has aprendido. La verdad puede liberarte. Laura asintió y cuando se volvió hacia el espejo, sintió que la luz la envolvía. En un parpadeo, estaba de regreso en su habitación, frente al espejo. Capítulo 7. El nuevo comienzo. La mañana llegó y los rayos del sol entraron por la ventana, iluminando la habitación. Laura se sintió diferente, como si una carga hubiera sido levantada. Se acercó al espejo y sonrió. Decidió que no solo se dedicaría a investigar el pasado de su familia, sino que también escribiría un libro sobre su experiencia, para que otros pudieran aprender y encontrar la paz que ella había logrado. La casa Alvarado dejó de ser un lugar de miedo y se convirtió en un hogar de recuerdos. Laura se sintió conectada a su familia de una manera nueva, sabiendo que la historia no estaba perdida, sino que vivía dentro de ella. Cada vez que pasaba frente al espejo, recordaba la sombra y la luz, y el poder de enfrentar el pasado. Sabía que su familia finalmente estaba en paz, y que ella había sido la clave para liberarlos. Y aunque las sombras a veces regresaban en sus sueños, Laura ya no temía. Había encontrado la verdad, y con ella, la fuerza para seguir adelante.